Bienvenidos, somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Recíbela en tu corazón. Comenzamos. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, qué gusto volverlos a saludar, qué gusto de estar nuevamente compartiendo con ustedes una porción más de la palabra de Dios. Sean bienvenidos a la palabra de Dios, sean bienvenidos a la casa de Dios Getsemaní de Milagros. Un saludo para la gente de Tonayán, mis hermanos de Tonayán, mis hermanos de aquí de Jalapa, Getsemaní, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bendecidos, gloria al Señor por ello. En esta mañana yo quiero iniciar con una oración junto contigo ahí en casita. Acompáñame a orar para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Padre maravilloso y bueno, en esta preciosa tarde te doy las gracias por haberme permitido, Señor, llegar hasta tu casa de oración. Padre, te doy gracias porque a este día, Señor, tú me has guardado a mis hermanos y a su familia. Te doy gracias porque tú, Señor, estás en todo lugar con cada uno de nosotros, protegiéndonos y guardándonos. Te pido en esta tarde, Señor, que tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Que tú, Señor, des la palabra, Señor, no yo porque yo soy carne, solamente te pido, Señor, que utilices mis labios como instrumento tuyo, Señor, para ministrar a tu pueblo. Te doy gracias, Padre, y te suplico que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, que tu Espíritu Santo se mueva ahí en la casa de mis hermanos donde están, Señor, esperando tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria al Señor. Pues sean bienvenidos mis hermanos en esta tarde. Dios les guarde. ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? Qué bueno, gloria al Señor por ello. Pero en esta tarde, antes de iniciar, yo quiero platicar contigo un poquito acerca de lo que vamos a hablar hoy, del tema que vamos a hablar hoy. En estos tiempos, de estos meses, muchas familias están contentas, gozosos, porque un miembro de la familia se graduó. Un miembro de la familia se tituló. Gloria al Señor, qué bueno. Y es momento de gozo, de regocijo, todos contentos, todos alegres, todos festejando, gloria al Señor. Y qué bueno que les permitió terminar su carrera, terminar sus estudios. Pero te quiero decir algo antes de que comencemos. Esto que estos muchachos hicieron no fue nada fácil. Les costó su trabajo. Tal vez sus desvelos, tal vez el estrés, tal vez lágrimas, ¿por qué no decirlo? Lloraron en alguna ocasión por ello, pero al final de todo valió la pena. ¿Por qué? Porque el éxito lo vieron en sus manos. La victoria al fin llegó. Y eso es bonito, porque imagínate lo que sienten estos muchachos dentro de sí, el haber terminado su carrera, el haber salido adelante, cantar victorias de que y cuando iniciaron, aún no sabían a qué estaban comprometiéndose, aún no sabían a dónde iban, pero déjame decirte que hoy se dan cuenta del resultado. Gloria al Señor por ello. Yo quiero que me acompañes en esta tarde y de esto vamos a platicar un poquito acerca de lo que estamos pasando en estos tiempos, y la gente que no conoce a Dios, es para ellos una invitación a conocer a Cristo, una invitación a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Dios del cual nosotros hemos estado hablando constantemente, ese Dios a mucha gente le hace falta. Pero déjame decirte que el que te está haciendo la invitación, mi hermano, mi amigo, es nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañes al libro de San Marcos, en el capítulo 8, en el verso número 34. Vamos a leer un poquito la palabra antes de iniciar el tema. Y dice la palabra, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Gloria al Señor.
Esa es la invitación que Jesús le hacía a la gente, y esto lo hablaba antes de morir, anunciaba su muerte en esos tiempos. Y déjame decirte que el Señor invitaba a la gente que se había reunido en aquel entonces, y ahí estaban también sus discípulos. Y les hablaba estas palabras y les decía: si alguno quiere, porque déjame decirte que mi Dios es respetuoso de la decisión. Él hace la invitación. De ti depende y de mí depende que la aceptemos, o que nos acerquemos, o que tomemos la palabra en nuestras manos. Por eso dice el Señor: si alguno quiere venir. O sea, no te está obligando, no nos está obligando a nada el Señor. Él te dio la libertad de decidir por ti mismo, porque dice la palabra que Él nos dio la libertad de escoger la vida o la muerte, la maldición y la bendición. Por eso en este entonces el Señor Jesús hablaba a sus discípulos y a la gente, decía: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, buscándome a mí, porque la palabra pos significa buscar. Entonces Él decía: si alguno me quiere buscar, niéguese a sí mismo. En esta mañana, mi hermano, la invitación que yo te hago de conocer a Jesús es que tenemos que reconocer que Él es el único Dios que nos puede ayudar, que nos puede cambiar. Pero dice la palabra: niéguese a sí mismo. Quiere decir que tú y yo tenemos que renunciar al viejo hombre, tenemos que renunciar a las viejas costumbres, echar fuera de nuestra vida toda la vida pasada. Si tú fuiste un pecador, tienes que olvidarte del pecado. Si tú fuiste alguien que decía más palabras, tenemos que olvidarnos de ellas. Tenemos que cambiar, porque cuando Cristo viene a tu vida, sufres una transformación, una renovación en tu cuerpo, en tu corazón, en tu mente. Una renovación de tus ojos, de tus oídos, de tu lengua, de tus labios. Negarse a sí mismo es dejar las cosas en el pasado. Es olvidarte de lo que tú eres, de lo que tú fuiste. Ahora eres una nueva criatura para Cristo. Eso es lo que quiere decir el Señor Jesús, que si tú vas a buscar a Jesús, tienes que dejar atrás las cosas pasadas. Tienes que renunciar a todo lo que te hacía daño, a todo lo que te llevó al vacío, a lo que te llevó al fracaso, a lo que te llevó a la ruina. A eso es lo que tú y yo tenemos que renunciar. Por eso dice la palabra: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar la cruz de Jesús es tomar el compromiso, es tomar en sí la palabra de Él y llevarla con Él, caminar junto con Él, caminar en obediencia. Por eso dice la palabra: tome su cruz y sígame. Haga un compromiso con el Señor en esta tarde, mi hermano, mi amigo, usted que no conoce a Jesús. El Señor Jesús lo está invitando a que lo conozca a usted, a que toda su vida pasada hoy se convierta en bendición, hoy se convierta en paz, hoy se convierta en gozo, hoy haya armonía en su hogar, en su familia, con sus hijos, con su esposa, con todos en casa. Pero déjame decirte que el Señor Jesús nos invita a que le sigamos. Por eso en el libro de Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo, dice la palabra. El que dice que permanece en Él. Mucha gente le preguntamos: oye, ¿usted conoce? Pero por supuesto, yo conozco a Cristo. Usted les dice: pero por supuesto que yo le sirvo a Cristo. Y yo entendí, mi hermano, que permanecer en Cristo no es venir al templo, no es cantar, no es alabar, no es danzar, si Cristo no permanece en ti. Tú puedes ser el que viene y da la palabra, el que le expone, el que habla bonito, el que predica, el que es líder de varones, el que es líder de damas, de cualquier liderazgo que tenga en la casa de Dios. Pero déjame decirte que eso no es conocer y permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es guardar su palabra. Permanecer en Cristo es sujetarse a la voluntad de Dios y que Él quite lo que no es de acuerdo a su voluntad.
Permanecer en Cristo es guardar su palabra en nosotros. Permanecer en Cristo es venir a alimentarnos de la palabra y salir nosotros cambiados allá afuera para testimonio de nosotros, para testimonio de la casa de Dios, para testimonio de Jesucristo. Que tú lleves la palabra allá afuera y que digan, verdaderamente ese sí es un cristiano, porque hace las cosas de un cristiano, porque se sujeta a las cosas de Dios, porque hace una buena obra, porque lleva, predica, habla, ora por los enfermos. Eso es permanecer en Cristo, a mi modo y forma de pensar de acuerdo a la palabra. Permanecer en Cristo es manifestar tu vida en amor. Pero a veces el amor está tan escaso en nosotros. Y te digo en nosotros porque yo reconozco, como decía Pablo, yo soy el primero. Nosotros tenemos que entender que permanecer en Cristo es sujetarnos a la voluntad de Dios. Porque dice la palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y será hecho. Si tú permaneces en Jesucristo, tienes una relación con Jesús diario, tienes una relación con el Padre diario, cuando tú le pidas al Señor, tu voz va a ser escuchada, tu clamor va a ser escuchado, tu petición va a ser respondida. Pero tenemos que permanecer en Cristo, que la palabra de Cristo more en la abundancia en vosotros, dice la palabra en el libro de Colosenses. Si nosotros permanecemos en Jesús, nosotros vamos a hablar siempre de Jesús. Déjame decirte que cuando nosotros hablamos de Jesús, pero Jesús no está en nosotros, llega el momento en que tú y yo lo negamos como lo hizo Pedro. Pedro lo negó una vez, lo negó otra vez y lo negó otra vez. Entonces nos damos cuenta que su discípulo del Señor lo negó y tú y yo lo negamos. Y si yo te pregunto, oye, ¿tú alguna vez has negado a Jesús? Y me vas a decir, no, yo desde que conocí el Evangelio nunca he negado a Jesús, porque sabes, yo hablo de Él, sabes, yo... Y te lo puedo creer que así es, que nunca lo has negado. Pero déjame decirte que la palabra dice otra cosa. Dice que a veces profesamos conocer a Dios, pero con los hechos lo negamos. Siendo abominable y rebeldes, reprobados en cuanta buena obra, dice en el libro de Tito. Si nosotros negamos a Jesús por medio de nuestros actos, nosotros realmente no hemos conocido la paz, no hemos conocido la verdad que es Jesucristo. Tú y yo tenemos que reconocer que en algunas ocasiones nuestros hechos dicen más que 1000 palabras. Eso es lo que yo he sacado a conclusión de mi vida personal y digo, es cierto que a veces con nuestros hechos nosotros estamos negando la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Y a veces hacemos lo que dice Pedro, no, yo no lo conozco, dijo Pedro. Me estás confundiendo, dijo Pedro. Y a veces nosotros confundimos a la gente de allá afuera con nuestros actos, porque aquí cantamos, danzamos, bailamos. Pero saben, mi hermano, allá afuera decimos otra cosa con nuestra actitud. Pasamos frente a alguien, ni lo saludamos. Vemos que un anciano va a cruzar la calle y no le tendemos la mano y dice, permítame, yo lo cruzo de la calle. A veces eso nos falta, porque el amor de Jesucristo aún no está con nosotros. El amor de Jesucristo es el que, con el que Él anduvo aquí en la tierra, porque cuando Jesús vino al mundo, no vino a condenar al mundo, vino para que el mundo fuera salvo por Él. ¿Y qué es lo que nos demostró? Su amor tan grande que traía para la humanidad. Por eso nosotros, olvídate de decir que Jesús, Dios te va a castigar. No, Dios no te va a castigar, porque Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso. Él no castiga, te castiga tu actitud y tu pecado. Eso es lo que te castiga. Por eso, mi hermano, cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, nosotros tenemos que entender que Dios nos está hablando. Déjame decirte que en el libro de Génesis dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso,
anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Fíjate, palabra hermosa que llegó de parte de Dios a Abraham. En aquellos años dice que él tenía 99 años y él no había recibido bendición. Pero habló Dios con él y le dijo, mi pacto entre mí y ti está. Y yo te voy a bendecir y te voy a multiplicar, le dijo el Señor. Y así sucedió y así fue. Por estas palabras nos enseñan que nosotros tenemos que creer que cuando Dios nos habla es verdad, porque Dios habla verdad. Jesucristo es verdad. Jesucristo no te va a engañar, porque la palabra de Dios es verdadera. Entonces, Abraham había creído en Dios, creyó en Dios, creyó en la palabra de Dios, creyó en un Dios justo y en un Dios de palabra. Gloria al Señor. Santo es el nombre de Dios. Pero déjame decirte que en el libro de Josué, aquí nos habla Dios a través del libro de Josué 5:6 y nos dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Dios Jehová, por la cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra del cual Jehová había jurado a sus padres, que nos las daría, tierra que fluye leche y miel. Y dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Mi hermano, cuando nosotros no conocemos a Jesús, en nuestra vida anda en un desierto. Todo es escasez en nosotros. No hay nada, no hay paz, no hay amor, no hay bendición. Todo lo que Dios tiene para nosotros, ahí está. Pero tú y yo a veces cuando no aceptamos a Jesucristo, no queremos tomar las promesas de Dios en nuestras manos. Pero déjame decirte que las promesas de Dios son para sus hijos. Y tú tienes en esta tarde que aceptar la invitación y hacerte hijo de Dios, como lo dice en San Juan 1:12. Cuando tú aceptas a Dios en tu vida, Él no te va a dejar caminar más en el desierto como el pueblo de Israel que caminó 40 años. Y déjame decirte que por la desobediencia de muchos, ese pueblo de Israel, muchos quedaron ahí en el desierto, muchos murieron. Porque no escucharon la voz de Dios, no fueron obedientes a la voz de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser obedientes, a andar con Dios, como dice la palabra, que nosotros andemos como Jesucristo anduvo. Jesucristo anduvo en obediencia, anduvo en caminos rectos delante de su Padre Dios. Y sabes, anduvo en el pecado. Anduvo en el pecado, pisando el pecado, pero Él no cayó en pecado ni cayó en tentación. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Que podemos caminar en medio de la inmundicia, pero no te vas a manchar de inmundicia, porque tú conoces a Dios y Dios ya te lavó con su sangre preciosa. Dios te perdonó tus pecados y te hizo limpio en el nombre de Jesús. Dios te hizo limpio. Tú ya no tienes más pecado, porque tú ya entregaste tu vida. Y si tú no la has entregado, mi hermano, este es un momento para entregarte a Él. Pero dice la palabra de Dios que este pueblo anduvo 40 años perdido en el desierto por desobedientes. Pero tú y yo no somos desobedientes, porque tú y yo hemos conocido la voz de nuestro pastor Jesucristo el Señor. Y cuando el Señor habla, nosotros vamos, porque dice la palabra que las ovejas conocen la voz de su pastor, y tú y yo somos unas ovejitas de Dios, la cual estamos al cuidado de Él. Él nos cuida. Y si alguna ovejita se anda descarriando, el Señor viene y la trae a su redil. Por eso nosotros tenemos que entender que para Dios, tú y yo somos su mejor tesoro. Y dice la palabra de Dios en el libro de Zacarías 10:12, y dice, y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Dios te va a dar la fortaleza. Mira, tú y yo como cristianos hemos empezado una carrera
Así como aquellos estudiantes que se titularon ahorita, tú y yo escogimos una carrera, pero de la cual tú y yo no conocíamos cómo iba a ser esa carrera. Y déjame decirte que esta carrera nos va a llevar al éxito, nos va a llevar a la victoria. Pero esta carrera no es nada fácil. Ser cristiano no es nada fácil. ¿Por qué te lo digo? Y no lo digo para que los que no conocen a Dios se espanten. No. Que conozcan que delante de Dios tenemos que caminar recto. Que los caminos de Dios son perfectos. Que los caminos de Dios son buenos. Y que tú cuando conoces a Dios, no todo va a ser color de rosa. Va a haber pruebas en tu vida, pero también va a haber bendiciones. La palabra de Dios dice que muchas aflicciones tendrá el justo, pero de todas ellas la librará el Señor, dice la palabra. Entonces tú y yo, mi hermano, cuando vienes a las plantas de Jesús y te conviertes a Cristo, tú vas a tener pruebas, vas a tener aflicciones, pero también vas a tener la bendición de Dios. Y la mano poderosa de Dios siempre te va a estar guardando, gloria al Señor. Entonces, mi hermano, muchas veces nosotros no queremos entender que el que nos da la fuerza para caminar en las cosas de Dios es nuestro Señor Jehová de los ejércitos. Él te va a fortalecer. Cuando tú vas en la carrera como cristiano, muchas veces te cansas. Y déjame decirte que también muchas veces vas a llorar. Y muchas veces también vas a tener mucho sueño. El Señor te va a levantar y te va a decir, quiero platicar contigo. Pero dice la palabra que el Señor te va a dar la fortaleza. Él te va a fortalecer. Si tu cuerpo ya no tiene más fuerzas, el Señor te la va a dar. Porque el Señor así es de bueno. Déjame decirte que en el libro de Deuteronomio 13:14 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz. A Él serviréis, y a Él seguiréis, dice la palabra. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. En otra palabra, parafraseando esto, te diría yo que el Señor dice, en busca de Jehová vuestro Dios andaréis. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Estamos viviendo unos tiempos demasiado difíciles y es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de que si usted no conoce a Dios, mi amigo, mi hermano, es tiempo que se acerque a Dios, que le pida perdón a Dios, que entregue usted su vida a Dios. Por eso dice, en busca de Dios andaréis. Que tus caminos, que tu caminar sea siempre de buscar a Dios. Que siempre estés temiendo a Dios, haciendo su voluntad. Porque si tú temes a Dios, es que vas a hacer su voluntad de acuerdo a la palabra. Y dice la palabra de Dios que y escucharéis su voz. Nosotros tenemos que escuchar a Dios cuando Él te esté hablando, cuando Él te esté diciendo estás mal. Por eso nosotros venimos a la casa de Dios a alimentarnos, a escuchar la palabra, a llenarnos de ella. Pero déjame decirte que la importancia de todo esto es que la guardemos y que la pongamos por obra. Porque esto es realmente el temor a Dios, que andemos conforme a su voluntad, que nos sujetemos de acuerdo a su palabra. Y dice que le sirvamos y que le sigamos. Nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios, a servir a Dios y a seguir a Dios. Cuando el Señor nos pone un trabajo en nuestras manos, nosotros tenemos que aprender a servir. Tenemos que salir a hacer lo que Dios nos pide, que llevemos la palabra donde no la conocen, la palabra al enfermo, la palabra al necesitado, la palabra al que se está perdiendo allá afuera. Y dice que le sigamos en obediencia, que la comunión con Él esté siempre al día, que busquemos a Dios a través de la oración, a través del ayuno, que lo busquemos, que lo sigamos, porque Dios, déjame decirte que cuando Jesucristo anduvo en la tierra, Él ayunaba, Él oraba.
¿Por qué? Porque él quería estar lleno de la presencia de su Padre Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en nuestras vidas, que nos llenemos de la presencia de Dios. Y dice la palabra en el libro de Deuteronomio 23:14, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Gloria al Señor. Fíjate qué palabra tan preciosa. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. Porque cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, le das la oportunidad que Él tome el control de tu vida. Dice que Jehová anda en medio de tu hogar, de tu casa. Que Él va a morar en tu hogar. Y dice la palabra de Dios que Él va a entregar a tus enemigos. ¿Cuáles enemigos? Los enemigos que han vivido siempre dentro de tu hogar. La escasez, el odio, el coraje, la envidia, los celos. Esos son tus enemigos que están dentro de tu hogar. Pero déjame decirte que la palabra de Dios dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. Ese es nuestro Dios al que hemos conocido. Ese es nuestro Dios al que tú y yo hemos aceptado, que Él anda siempre en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra tienda, de nuestro campamento, como tú lo quieras llamar. Y esos enemigos que habían vivido por tanto tiempo dentro de tu casa, no van a volver a estar ahí, porque la escasez se va a ir en el nombre de Jesús. El odio, la envidia, la crítica, las malas palabras se van a ir en el nombre de Jesús de ese lugar que es tu casa. Esos son los que hemos aceptado y que permanecemos en las cosas de Dios. Por eso mi hermano, dice la palabra que por tanto tu campamento ha de ser santo, porque ahí en tu casa vive el Santo de Israel. Gloria al Señor. Mi hermano, qué preciosa palabra. Cuando dice la palabra para que no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Es natural que si Cristo, nuestro Dios, vive en nuestro hogar, no va a haber cosa inmunda porque el Espíritu Santo mora ahí. No va a permitir que el enemigo haga estragos en tu casa, en tu familia, en ti. Entonces es por ello que el Señor lo dice, que Él no va a permitir que haya cosa inmunda para que Él se vuelva a ti, para que Él te busque. Pero aquí esta palabra así como que te mueve y te dice que se vuelve en pos de ti. Que lo que me da a entender que Él, cuando mora en tu casa, todo lo que tú pidas, Él se va a volver a ti. Él te va a contestar, porque de donde Él está, de su trono, ahí está con ojos de misericordia sobre ti. Entonces, mi hermano, dice la palabra que si tú amas a Jesús, fíjate lo que dice en el libro de San Juan 14:23. Respondió Jesús y les dijo, el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Gloria al Señor. Dios dice, el que me ama, mi palabra guardará. Si tú amas a Jesús, si Jesús permanece en ti, tú andas conforme a Jesús, esto nos da a entender que tú le amas y que la palabra tú estás guardando, que estás sujeta o sujeto a la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, esto quiere decir que hay una respuesta en tu vida, porque dice la palabra de Dios que el Padre nos va a amar, te va a amar. Y dice, y vendremos a Él. Jesús y el Padre y el Espíritu Santo van a venir a tu vida, van a venir a tu hogar, van a venir a tu familia. Y sabes una cosa, va a haber bendición, porque dice la palabra que van a morar los tres, que son un solo Dios, van a morar en tu hogar. Gloria al Señor por ello, porque dice la palabra que nosotros seremos la morada del Señor. Y dice, y haremos morada en Él. Quiere decir que van a vivir con nosotros, van a estar en medio de tu hogar. Gloria al Señor por ello.
Bendito sea el nombre de Dios. Porque mira, mi hermano, tú y yo sabemos, y la palabra nos lo dice, que nosotros, tú y yo que hemos conocido a Jesús, nosotros permanecemos en fe. Nosotros buscamos a Dios, buscamos la presencia de Dios, nos levantamos temprano, oramos, ayunamos, lo que tú quieras y mandes, pero tú estás buscando a Dios. Y no somos de los que estamos débiles, nosotros somos fuertes. Hemos agarrado valor porque el valor te lo da Dios. Dios no te hizo cobarde, Dios te hizo un hombre con libre albedrío, pero también con valor. Porque dice la palabra en el libro de los Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria al Señor. Nosotros no vamos a dar un paso atrás. Nosotros vamos a dar 2, 3 adelante, porque el Señor quiere que crezcamos en espiritualidad, que nuestra vida espiritual cada vez crezca más, que nuestra vida espiritual esté cada día progresando. Pero también hay una palabra muy fuerte que nos habla el Señor de los que retroceden. Dice, males vale no me hubieran conocido. Oh, gloria al Señor. ¿Qué les espera a mis hermanos que han retrocedido? Porque dice la palabra que más vale no lo hubieran conocido. ¿Por qué? Porque ellos sabiendo hacer lo bueno y no lo hacen, les es pecado. Entonces, mi hermano, tú y yo somos hombres valientes, somos soldados valientes, guerreros valientes que nos hemos levantado para seguir la carrera de cristiano. ¿Que vas a llorar? Pues tenemos que llorar. ¿Que te va a doler dejar muchas cosas? Pues te va a doler, pero la recompensa viene al final. Imagínate cuando llegues delante de la presencia de Dios. Imagínate cuando el gozo no quepe en ti, que estés delante de la presencia de Dios. Como estos jóvenes que se graduaron, se titularon, no caben en ellos porque una alegría los invade. Así nosotros nos va a invadir esa alegría allá en el cielo cuando conozcas la patria celestial, cuando seas un ciudadano de Dios allá en la ciudad celestial, cuando tú puedas ver cara a cara a nuestro Dios. Pero déjame decirte que la palabra de Dios aquí nos dice, oh, gloria al Señor por ello. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria al Señor. El que persevere hasta el fin, el que luche hasta el fin, el que se esfuerce hasta el fin, el que renuncia a sí mismo hasta el fin, dice la palabra, este será salvo. Gloria al Señor. Oh, santo es el Señor. Te invito a permanecer en las cosas de Dios. Te invito a que busques a Dios de corazón. No juguemos al cristianismo. Tenemos que reconocer que Dios nos ama. Tenemos que reconocer que Dios está esperando una respuesta de parte de ti. Si tú te has alejado de Dios, si tú no conoces a Dios, si tú no buscas a Dios de un corazón sincero, con todas las fuerzas de tu corazón y de tu alma, mi hermano, es tiempo de redoblar esfuerzos y buscar, porque la victoria se acerca. Por eso, mi hermano, el tema de esta tarde se llamó Camino a la Victoria. Porque un día tú y yo tendremos el galardón en nuestras manos cuando Dios nos pague de acuerdo a nuestras obras, dice la palabra. Que Dios te siga bendiciendo, mi hermano. Ha sido un gusto y un placer compartir contigo la palabra de Dios. Y que siempre nos acordemos que no es el hombre el que habla, no es el hombre, es la palabra de Dios que viene y se imparte por medio de otra persona, por medio de mí en este caso. Pero yo te invito que busquemos a Dios. Yo te invito que sigamos a Dios.
Gloria a Dios por ello. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por esta oportunidad de escuchar su palabra. Maravilloso Padre Celestial, una vez más, mi Dios, te damos gracias por esta palabra, Señor, que trajiste a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos habló, porque tu Espíritu Santo se movió, porque tu Espíritu Santo nos hizo reflexionar en esta tarde. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo, su presencia, Señor, abrió nuestros ojos, nuestros oídos. Te damos gracias en esta tarde porque tú nos has guardado en todo momento, porque toda palabra que viene, Señor, viene de ti, porque tu palabra, Señor, quiere hacer algo en nosotros. Reconocemos, Dios mío, que somos carne y que te hemos fallado. Reconocemos que somos carne y a veces no estamos sujetos a ti como debería hacerse. Pero te suplicamos, Padre, que tengas misericordia. Que tu gracia, Señor, siga creciendo en nosotros, Padre. Pero que nos ayude, Señor, a cambiar, a quitar estoros, basura. A que aprendamos, Señor, a negarnos a nosotros mismos. Y a reconocer que estamos mal cuando fallamos. A reconocer, Señor, que tú eres el único Dios grande y verdadero. Te suplicamos, Padre, que nos cambie, Señor, esta mente y este corazón. Porque para eso, Señor, fuimos llamados, para ser cambiados, para ser limpios, pero también, Señor, para que llevemos, Señor, un testimonio, Señor, allá afuera, para los que no han creído en ti, Señor. Te suplicamos en esta tarde, en el nombre maravilloso de Jesús, que tú nos sigas guardando y fortaleciendo, Señor. Gracias te damos en esta preciosa tarde. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues que Dios te bendiga, mi hermano. Nos veremos en la próxima. Que Dios te guarde. Buena tarde. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zulaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.